Muy buenos días. Hoy venimos a hablarles sobre las formas de crecimiento. Mi grupo está conformado por Álvaro Polo, Miguel Vázquez y mi persona Brian Vega. Como introducción tenemos que la población en sociología y biología es un grupo de personas u organismos de una especie particular que vive en un área o espacio y cuyo número de habitantes se determina normalmente por un censo. El crecimiento de cualquier organismo sigue un patrón definido. Este patrón es básicamente el mismo en todos los organismos vivos. Idealmente, el crecimiento debe medirse en volumen. Las medidas de volumen no son siempre fáciles de hacer porque hay muchas variables. En cambio, si se mide el aumento de peso, puede haber variaciones, que son causadas no por la ausencia en el volumen, sino por la cantidad de agua presente en la planta. Objetivos específicos. Primero tenemos que determinar la forma de crecimiento de la hoja de una planta de frijol y establecer si el crecimiento de una parte de un organismo sigue el mismo patrón de la población. Como segundo objetivo específico tenemos investigar y explicar modelos matemáticos aplicables a la forma de crecimiento exponencial y logístico. Como tercer objetivo específico tenemos que graficar, analizar y relacionar las formas de crecimiento con mediciones distintas, que es la altura, peso y la densidad. Materiales. Primero tenemos que tener un semillero, caja o cama de 45 centímetros por 65 centímetros por 15 centímetros. La tierra del semillero en cantidad suficiente compuesta en un 35% de arena de río, un 60% de tierra y un 5% de abono orgánico. Y por último, 100 semillas de frijol. Metodología. Tenemos la pregerminación. Primero tenemos que tener en cuenta que si las semillas no son certificadas, deben ser tratadas previamente con alguna solución fungicida para desinfectación. Como la medición primaria, se tiene que tener en cuenta que es a las 2 horas después de haber colocado las semillas en agua. Seleccionamos 3 de ellas, separamos cada una cuidadosamente con una pinza fina, la cubierta externa, y localizamos la hoja del embrión y medimos con una regla milimétrica la longitud de la hoja en cada una de ellas. Siguiendo la metodología, después sigue la preparación del semillero. Primero tenemos que desmenuzar con cuidado la tierra, retirando los residuos vegetales y piedras y nivelar sin apelmazamiento. Como segundo tenemos que la profundidad del suelo en el semillero debe ser de 6 a 10 centímetros aproximadamente. Como tercero tenemos que marcar el semillero o cama con el nombre de la asignatura y el grupo. Esto se puede utilizar cartulina o papel con marcador y lo pegamos frente a la cama. Resaltar, no usar pintura. Como cuarto y último tenemos que hacer un trazado de los surcos con una rama o una herramienta apropiada. Trazamos 3 surcos a unos 2 a 3 centímetros de profundidad para dedos a los lados más largos y distanciados entre sí de forma regular y similar uno de otro. Como podemos observar aquí en la imagen 1 donde indicamos el manejo y la adecuación de la cama y la siembra. Siguiendo la metodología tenemos la siembra. En el semillero o cama asignado colocar 24 semillas de frijol que no estén arrugadas y las sembramos a 1 centímetro de profundidad. Después cubrimos o tapamos la semilla con la tierra que quede al lado de los surcos. Y después regamos el semillero a capacidad de campo. Como se puede observar aquí en la imagen 2, donde se muestra el crecimiento del cultivo 5 días después de la siembra. Siguiendo la metodología tenemos los labores culturales, que primero tenemos que hacer la reducción de la evaporación del suelo, que es cubrir con un práctico si es necesario antes de la germinación. Después sigue el riego, que es cada 2 días si es necesario para mantener la capacidad de campo y así evitar el encharcamiento durante la germinación. Como se puede observar aquí en la imagen 3 y 4 se muestra la cama germinal y la toma de medidas, labores culturales. Toma de datos y mediciones. Aquí como se puede observar, la tabla 1 es el registro de crecimiento de la planta de frijol caupuí. Primero tenemos que hacer
una duración de 3 semanas, que en esas 3 semanas tomamos las mediciones de 4, 7, 12, 14, 19 y 21 días, donde tuvimos que medir la longitud de las primeras 2 hojas en 3 plantas del surco central. Después hacemos las mediciones en la nervadura central de cada una de las hojas, yendo desde el ápice hasta la base, y medimos el periodo desde el nudo hasta la base del nudo foliar. Después tenemos que usar las mismas 3 plantas para todas las mediciones siguientes. Como se puede observar aquí en la tabla, tenemos los días después de la siembra, que es día 1, día 4, día 7, día 12, día 14, día 19 y día 21. Bueno, como podemos observar aquí en la planta 1, el día 1 no tuvo ninguna modificación. En el día 4 la planta 1 tuvo un crecimiento de 1 centímetro, la planta 2 1 centímetro, en la tercera planta 0.8 centímetros. El promedio de la longitud de la hoja fue de 0.9 centímetros y el promedio del aumento de la longitud fue de 0.5 centímetros. En el día 7 podemos observar que la planta 1 tuvo un crecimiento de 3.9 centímetros, la planta 2 4 centímetros, la planta 3 3.6 centímetros. Su promedio en la longitud de las hojas fue de 3.8 centímetros y el promedio en el aumento de la longitud fue de 0.8 centímetros. En el día 12 podemos observar que en la planta 1 fue de 6.5 centímetros, en la planta 2 6.8 centímetros, en la planta 3 6.3 centímetros. El promedio de la longitud de las hojas fue de 6.5 centímetros. El promedio del aumento de longitud fue de 1.5 centímetros. En el día 14 en la planta 1 fue de 7 centímetros, planta 2 fue de 7.3 centímetros, en la planta 3 fue de 6.9 centímetros, el promedio en la longitud de las hojas fue de 7 centímetros y el promedio en aumento de la longitud fue de 2 centímetros. Aquí en el día 19, en la planta 1 tuvo un crecimiento de 7.1 centímetros, la planta 2 7.3 centímetros, la planta 3 7 centímetros, el promedio de la longitud de las hojas fue de 7.1 centímetros y el promedio de aumento de longitud fue de 2 centímetros. Y por último, en el día 21, aunque no se notó que no hubo casi ningún cambio, la planta 1 tuvo 7.1 centímetros, la planta 2 tuvo 7.3 centímetros, la planta 3 7 centímetros. Su promedio de longitud de la hoja fue de 7.1 centímetros y el promedio de aumento de longitud fue de 2 centímetros. Aquí en la gráfica 1 se muestra que tuvo un crecimiento de forma simoideo o logístico. El promedio de los 21 días con respecto a la longitud de las hojas se obtuvo que el crecimiento fue de 4.99 centímetros aproximadamente a 5 centímetros. Aquí podemos ver en la gráfica que es un modelo de crecimiento de las plantas de frigo que parece exponencialmente. Esto significa que la longitud de las hojas y el peso aumenta a un ritmo cada vez mayor con el tiempo. Aquí, como podemos observar en la parte B, la tabla 2 nos muestra el registro de crecimiento de plantas de bambú. A nuestro lado izquierdo nos puede dar la tabla con sus respectivos datos, donde se muestra en la columna izquierda la edad en semanas y en la derecha la altura en metros. Como podemos observar aquí en la gráfica, nos muestra que tuvo un crecimiento logístico. En el promedio creció 1.22 metros por semana. La semana que más creció fue la número 5 con unos 2.2 metros, y la semana que menos creció fue la número 12 con unos 0.10 metros. En las 12 semanas creció un total de 14.7 metros. Bueno, como podemos observar aquí en la tabla número 3, el registro del peso de un pavo desde el nacimiento hasta su desarrollo. Como podemos ver aquí en el lado izquierdo, registramos los datos en la columna izquierda, la edad en meses, y la derecha el peso en kilogramos. En el gráfico 3, que aquí podemos observar, se obtuvo un aumento de peso simoideo o logístico. En promedio aumentó su peso en unos 1.64 kilogramos por mes. El mes que más peso aumentó fue el número 4 y el número 6, con 2.27 kilogramos. El mes que menos aumentó de peso fue el número 9, con 0.24 kilogramos. En los 24 meses de vida aumentó un total de 14.77 kilogramos. Aquí, como podemos observar en la tabla número 4, el registro de crecimiento de planta de maíz
en condiciones de campo. Aquí en mano derecha podemos observar las dos columnas de edad en semanas y peso en gramos. Como podemos observar aquí en el gráfico número 4 se muestra que tuvo en un aumento de peso de una forma simódeo o logístico en el cual tuvo un promedio de las 20 semanas con respecto al peso. Se obtuvo que el promedio aumentó 1.45 gramos por semana. La semana en que más aumentó fue la número 10 con unos 2.2 gramos y la semana que menos aumentó fue la número 20 con unos 0.6 gramos. La tabla número 5, como podemos observar, nos da un registro de crecimiento de una colonia de paramecios, en el cual registramos los datos en las dos columnas de mano derecha, tiempo en horas y número en paramecios. En este gráfico número 5 podemos observar que se tuvo un crecimiento exponencial ya que el crecimiento iba aumentando. En promedio, la colonia creció 38,3 individuos por hora. La hora que más creció fue la número 36 con 100 individuos y la hora que menos creció fue la número 12 con 8 individuos, para así tener un total de la población que creció unos 230 en las 72 horas de actividad. Aquí hicimos un registro comparativo de crecimiento de las dos comunidades, en cual tuvimos en cuenta que el frijol tomamos como primer dato a partir del día 7, que corresponde a una semana, el día 14 corresponde a 2 semanas y el día 21 equivale a 3 semanas. En el caso del bambú se realizó un análisis tomando en cuenta que son 12 semanas, en el cual se escogió que la semana 4 iba a ser la semana 1 y la semana 8 la semana 2 y la semana 12 como la semana 3. Ya después de aclarar esta información, aquí hicimos un gráfico comparativo donde obtuvimos que en estos dos cultivos se puede apreciar un crecimiento logístico, a pesar que el mayor crecimiento durante la primera semana sea mayor en el cultivo bambú que en el frijol. Se nota que en el bambú durante las 3 primeras semanas tuvo un mayor crecimiento, puesto que la primera y última semana del cultivo de bambú tuvo un crecimiento de 10.20 centímetros, mientras que en el cultivo de frijol fue de 3,30 centímetros. Como podemos ver aquí en la respectiva tabla aquí abajo, donde hicimos la comparación de crecimiento de frijol y el crecimiento de bambú. Como podemos observar, en la primera semana tuvo 3,8 centímetros, en la segunda semana 7 y en la tercera 7.1 centímetros. Y en el bambú, en comparación al bambú, la primera semana tuvimos 4, en la segunda semana 12 y en la tercera semana 14.2. Por último tenemos la conclusión. Para concluir que los resultados obtenidos del análisis de crecimiento de las plantas de frijol caupi nos muestran que las hojas y el pecíolo crecen exponencialmente en los primeros días. Después de la siembra, este crecimiento rápido permite que las plantas desarrollen una superficie foliar más amplia para la fotosíntesis. A partir del día 12, el crecimiento de las hojas se ralentiza, pero continúa aumentando hasta el día 21. El crecimiento del pecíolo, por otro lado, es más lento y no aumenta significativamente en los primeros 19 días. Este patrón de crecimiento es típico de las plantas de frijol caupi. El crecimiento exponencial temprano permite que las plantas se establezcan rápidamente y comiencen a producir alimentos, y también el crecimiento más lento posterior permite que las plantas se desarrollen y se maduren. Ya para resumir, tenemos que el análisis de crecimiento de las plantas es una herramienta importante para comprender cómo las plantas responden a las condiciones ambientales y a los factores de manejo. Este análisis puede utilizarse para mejorar la producción de cultivos y la calidad de los productos vegetales.